Bienvenidos a Conversaciones sin Editar, un podcast de música, libros, opiniones, películas, básicamente un podcast para conversar, para hablar y para comentar lo que sentimos. Nuestra excusa para reunirnos a conversar hoy es un libro que tiene algunas frases que quisiera compartir con ustedes. Una frase que habla de lo importante y de lo difícil que es la adolescencia y el crecimiento, el pasaje de hombre o de niño a hombre, de joven a hombre. Había una frase hermosísima que decía: hazme lo que quieras, susurró. Tenía 17 años y la vida en los labios. ¿Se pueden imaginar cómo queda en el recuerdo de un hombre esas primeras veces o esas frases de amor que son literalmente para siempre, son frases para toda la vida? Hoy estamos hablando de un libro que se llama El cementerio de los libros olvidados. De un concepto, primero. El concepto es un cementerio de libros. Luego, el libro se llama La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Hablemos un poquito del libro. Uno de los conceptos hermosos que tiene La sombra en el viento es que te dice: cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y lo vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Esto poéticamente nos habla de todos estos libros que crecen, que cambian, que cada vez que los lees son diferentes, que cada vez que te acercas a ellos tienes una nueva mirada del libro y de lo que puede dejar en ti. Pero además, en esta novela se marca el paso de la adolescencia a la adultez de Daniel Sempere, hijo de un librero que vive entre libros, que creció entre libros y que un día su padre lo lleva a este lugar secreto, el cementerio de los libros olvidados, donde descubre este libro, La sombra del viento, escrito por Julián Caratz, y empieza la búsqueda desesperada por qué pasó con este autor y por entender cómo un libro llega a los, al cementerio de libros olvidados, cómo un libro puede olvidarse y caer allí. Empieza a crecer las aventuras, por supuesto tiene que haber un antagonista, en este caso es un inspector corrupto que persigue tanto a Julián Caratz, y más tarde, al saber que Daniel Sempere tiene esta copia de La sombra del viento, empieza a perseguirlo porque ¿qué está pasando? ¿Por qué ese libro todavía existe? ¿Por qué no se olvidó del todo? Entonces Francisco Javier Fumeró, el inspector, pone una serie de trabas, de trampas, de búsqueda, de persecuciones solo posibles en la época en la que está escrito el libro, o de la cual habla el libro. Probablemente ahora te perseguiría por Facebook, por Instagram, y te haría un stalkeo en vez de hacer una persecución personal y de preguntarle a todos tus amigos por ti o de difamarte en persona en la ciudad. Es vital cómo el personaje va creciendo, cómo se plantea la madurez, cómo quedan las impresiones a lo largo de la vida y cómo quedan estas frases al aire. Uno no sabe lo que es la vida hasta que desnuda por primera vez una mujer. O aquella frase de explorando un cuerpo que había memorizado de pura ignorancia. Que son frases que dichas al aire quizás no significan nada, pero en el contexto de una historia te llenan. Además, este libro trae este concepto del cementerio de los libros olvidados. Hablemos un poquito de este concepto y conversemos acerca de él. Me gusta esta excusa de no darles tantos spoilers de qué pasó dentro del libro, sino de estos conceptos que te dejan y cómo tu imaginación te traslada a ellos. El cementerio de libros olvidados está en teoría en la ciudad de Barcelona y es donde se guardan libros y libros y libros y libros. Nadie sabe el tamaño real del cementerio. No hay un guardián oficial. A lo largo del tiempo diferentes personas lo van cuidando, pero lo único que tiene es un código que al entrar allí puedes llevarte un libro
que te hable, cuyo título te diga para sacarlo del olvido y hacer que su alma se fortalezca. ¿Qué pasa nosotros en nuestras ciudades? Yo me puedo imaginar perfectamente un cementerio de libros olvidados en Caracas. Para aquellos que conocen la Biblioteca Nacional, hay una sección muy importante arriba, cerca del Panteón Nacional, donde está el Centro Nacional de Referencia, Senacore, pero eso quizás, ahí no creo que haya mucho libro olvidado. Ahora, si vamos a la Biblioteca Vieja, en la esquina del Conde, que ahora solo alberga la Sala de Humanidades, cualquiera puede imaginarse que junto al fantasma de Luis Beltrán Pietro Figueroa, que aparece ahí de la época en que esto era el Ministerio de Educación, se puede imaginar perfectamente que debajo de, de ese edificio antiguo pudiera haber un túnel donde haya libros que nadie puede leer. Pero además, si nos vamos a otras sedes más antiguas de la biblioteca, nos vamos por ejemplo a la Sala de Lectura Caracas, que actualmente está ubicada bajo la Plaza Bolívar, puedes imaginarte entrando o puedes imaginarte perfectamente a Bolívar o a Miranda bajando debajo de la Plaza Mayor. Todavía no se llamaba Bolívar, se llamaba Plaza Mayor, y ahí debajo de la Plaza Mayor entrar a un mundo nuevo de libros, a un mundo donde estaban llegando las obras masónicas, a un libro donde estaba llegando eh, los derechos del hombre, a un mundo donde se estaban formando las ideas. O quizás puedes imaginártelo en la sala un poco más nueva digo yo, bromeando, realmente es una sala bastante vieja. Al lado del Palacio de las Academias está la Sala de Ciencias de la Biblioteca Metropolitana, y abajo de eso, si entras a un pasillito, hay un sótano donde están los libros raros y manuscritos, donde todavía puedes escuchar con el susurro del aire acondicionado el rezar de los monjes franciscanos. Te puedes imaginar perfectamente entrando debajo de la Basílica de San Francisco a un mundo de libros, a un mundo que mágicamente se va llenando de estos libros olvidados, de estos libros que no triunfaron o que no son mainstream. Quizás no estamos hablando del Quijote, pero pudiéramos estar hablando de Amadís de Gaula, que todo el mundo sabe actualmente que existió porque el Quijote es una burla de las novelas de caballería como el Amadís de Gaula, pero nadie ha leído el Amadís de Gaula. Nadie ha leído las primeras versiones del Cid Campeador, de aquello que cantaban los juglares cuando hablaban de Rodrigo Díaz de Vivar. Y probablemente en un cementerio de libros olvidados hay algún tomo con esos nombres. Y estoy hablando en Caracas. Imagínenselo en Buenos Aires. Entras a la antigua ciudad, a la antigua sede de la Biblioteca Nacional, ves el palacio, ves la recepción, y de repente te guían así a una escalerita, bajas y entras a un túnel y te encuentras con los secretos de Borges, que según él guardó una copia del Necronomicon en la Biblioteca Nacional, o te encuentras con libros olvidados de autores cuyo nombre nadie recuerda, pero que traen a la vida historia, memorias, costumbres de tiempos y lugares pasados. Te puedes imaginar en Argentina cuántos libros de autores olvidados puede haber, de autores polacos, alemanes, coreanos, que llegaron en la emigración y están aquí esperando para que alguien recuerde y pueda revivir la Polonia de principios del siglo XX, cuando eran unos niños. Pero ya nadie los lee, ya nadie los busca, porque no saben que existen, están olvidados. Y son historias esperando salir. Son historias que se ocultan entre pasillos, que se llenan mágicamente. No todos son grandes libros, no todos son los libros famosos. ¿Cuántos libros pequeños ya casi nadie lee? Yo pudiera hablar, por ejemplo, de que en mi generación, a los que tenemos 40 años, de Venezuela, pocos recuerdan Venezuela Heroica. Casi nadie la ha leído. Por lo tanto, es un libro olvidado, un libro cuyo tomo, aunque nos pudiera estar contando cosas fantásticas y maravillosas, nadie lo puede encontrar. Yo alguna vez me tropecé en una biblioteca
con uno de estos libros olvidados. Iba buscando, les estoy hablando hace 20, 25 años atrás, estaba haciendo un trabajo para la cátedra bolivariana, hablar de la vida del libertador. Y entre los libros me pasaron casi un folletín. Les diría que no tenía 100 páginas, en un libro pequeño de anécdotas del libertador, donde cuentan que, una de las anécdotas que cuenta que no olvidaré, es que estaban unos soldados conversando a la luz de un farol. Acaban de cruzar los Andes, este frío que se mete en los huesos, cansados de noche, llovía. No puedo más, quiero renunciar, quisiera irme en el ejército. Y se escucha una voz imponente: yo también quisiera renunciar, pero no puedo. Y ellos, bueno, dirigen la mirada, asustados, sorprendidos en la noche, hacia la sombra. Oye, ¿y por qué no puedes renunciar? Porque yo soy Bolívar. Y te deja el secreto, el suspenso, el tamaño, la dimensión de las angustias que vivieron los venezolanos que cruzaron los Andes para libertar al Perú, a Bolivia, y que no estaban acostumbrados a ellos, y que incluso alguien que tuvo la idea tuvo la desesperación de irse. Probablemente sea una anécdota apócrifa, quizás Bolívar jamás pronunció esas palabras, pero en el momento te marca, te deja una impresión de un tiempo. Para mí ahora eso es un libro olvidado, yo no puedo recordar el título, no puedo recordar el autor, me lo facilitaron, ni siquiera lo busqué, o sea, no puedo decirles, es que estaba en un estante al lado de cual o tal. No, porque me lo facilitaron cuando pregunté sobre historias de Bolívar, y el bibliotecario sacó este folletín de su escritorio y me lo dio. Hay miles de libros así. Estoy comentando en bibliotecas. Imagínense los que hay en estas bibliotecas privadas. Imagínense lo que puede tener alguien coleccionista de primeras ediciones, que quizás tenga una primera edición de libros de Mark Twain, o tenga primeras ediciones de libros de Kafka, que los demás no hemos leído y que no podremos disfrutar, o que quizás tiene una segunda, una tercera edición de un libro de Lope de Vega, o de un libro de Cervantes, de un libro de Morris West, de un libro del mismo Carlos Ruiz Zafón. Cuando a mí me llega este libro, estamos hablando, yo debo haber leído esto en el año 2012, quizás 2014 aproximadamente. Cuando a mí me llega, no me llega la primera edición ni la primera vez de este libro, me llega la edición N. Y sin embargo, puedo dar fe que años, todavía 5 o 6 años después, existía en ciertas zonas de Caracas, en los Palos Grandes, en Altamira, a veces hasta en Chacaíto, que tú ibas caminando y te sentabas en una parte y encontrabas un libro puesto en un banquito, puesto arriba de un respiradero de aire acondicionado, o en uno de estos muros donde cualquiera se sienta, y lo abrías y te aparecía: este es un libro de la biblioteca del cementerio de los libros olvidados, si ha llegado hasta tus manos, léelo, y luego déjalo en otra parte para que su alma crezca y que otra persona lo pueda leer. Y si quieres unirte a la causa para que los libros no se olviden, deja tu propio libro con este comentario. Así me encontré yo, por ejemplo, una edición de Madame Bovary de Flaubert. Me encontré en algún momento una edición del retrato de Dorian Gray. Entonces, todavía había impacto de este concepto del libro olvidado, de este concepto de la historia, de revivir al personaje. Porque lo importante de un libro no es que sea importante a nivel académico, que utilice un neologismo del lenguaje, que ahora nos convierta a todos en eruditos mágicamente al tenerlo. No, lo importante del libro es la historia, que tú te puedas meter en esa historia y
que puedas sufrir con el personaje, que puedas tener las cuitas de amor de Daniel Saint-Péray cuando veía a Beatriz Aguilar a lo lejos y cuando logra por primera vez verla desnuda, ese recuerdo, esa imagen que te haga pronunciar que no sabes lo que es la vida hasta que ves desnudo por primera vez a una mujer. O esa frase de que le pronuncia a Bea y le dice, hazme lo que quieras. Y cómo te queda impresionado en la memoria que tú te sientes en ese momento Daniel Saint-Péray con el cuerpo de un adolescente temblando en la piel, con la piel de gallina, el deseo a flor de piel, y te quede para escribirlo 30 años después en tus memorias en un libro y poder decir, tenía 17 años y la vida en los labios. O sea, cuando tú puedes meterte, identificarte con un libro, meterte en sus personajes, llevarte al mundo, imaginarte una ciudad, Barcelona, Buenos Aires, Madrid, París, Nueva York, Jerusalén, depende de dónde estés, de dónde sea la historia, meterte en la ciudad, meterte en sus recovecos, entender a su gente. Cuando puedes sentarte a leer y escuchar los ruidos de la mañana del personaje, cuando puedes sentarte a leer e imaginar lo que está escuchando en la radio o lo que ve en las noticias o la época que está pasando, que está viviendo, el libro triunfó. Y probablemente pase, como pasará con muchos libros, que viven en el alma de uno, de dos, de tres lectores. Pero mientras esos tres lectores estén vivos y cuenten otra vez su historia, el alma del libro vuelve a crecer. Y en algún momento alguien, como estoy haciendo yo ahora, les recuerda que allá en una biblioteca en Caracas hay un libro sobre anécdotas del Libertador y lo busca y lo lee y lo copia, y a lo mejor aquí mismo en algún comentario me dejan, mira, el libro se llama así, y ese libro revive. Entonces, un cementerio de libros olvidados es un concepto hermoso, un concepto bello, un concepto en el que puedes divagar qué quisieras encontrar allí. Y me imagino que hay gente que dirá, bah, no, yo ¿qué voy a encontrar yo en una biblioteca de esas? Pero habrá gente como yo que se imagina, me puedo imaginar encontrar la historia real de la biblioteca de Alejandría, saber qué pasó, cómo era el scriptorium de la biblioteca de Alejandría, o me puedo encontrar la última vez que se escribieron jeroglíficos en la isla de Philae en el 400 después de Cristo, que es el último texto documentado que existe de los jeroglíficos. Me puedo imaginar que alguien está en primera persona escribiéndolo en hierático, en jeroglífico, diciendo además, esto es lo último que se escribe en jeroglífico, porque yo que soy el último que lo sé leer, voy a morir o estoy pronto a morir y más nadie ha conservado su legado. Espero que esta traducción en hierático les llegue a alguien más y que revivan los templos. Ustedes se imaginan el poder de entrar a una biblioteca de libros olvidados y encontrar esa tablilla y poderla leer y poder entender el significado gigante que pasó en el siglo XIX cuando Champollion tradujo la piedra de Rosetta. Solo imagínense por un segundo meterse en el personaje de alguien que sabe que está escribiendo por última vez en un idioma. Lo que sentirá, y espero que no pase, espero que sea un deseo cancelado y que alguien se lo imagine y trate de rescatarlo, el último hablante de euskera, o lo que sintió el último hablante de Oc, el lenguaje de Occitania, o lo que sentirá el último hablante del Ainu, cuando le toque y ya no haya gente que quiera aprender Ainu. Ustedes se imaginan eso. El temblor, el dolor, la lágrima, la gente que piensa que un segundo antes de morir pasa toda tu vida. Imagínate cómo antes de morir a esa persona probablemente se le pase no su vida, sino la vida de millones de personas que hablaron un idioma que él es el último que sabe hablar o escribir y que el último texto lo está haciendo en este momento. Es increíble el concepto del cementerio de libros olvidados, de libros y de historias que están allí esperando a que las revivamos.
les pudiera decir quizás que me encantaría entrar a un cementerio de libros olvidados y encontrar el diario secreto de Julio Verne y saber cómo imaginaba toda la ciencia ficción que imaginó, o entrar y que esté conversaciones de Bach y qué pensaba Johann Sebastian Bach mientras escribía los canon, o entrar y ver quizás el diario de María Antonieta y entender qué pasó, cómo se desconectó tanto del pueblo o de la gente de Francia, que su frivolidad ocasionó la Revolución Francesa y ocasionó la libertad de los pueblos en el mundo. O quizás entrar y, en vez de ver el diario de Miranda, que se conserva, que está en el archivo de Miranda, muy bien conservado, ver el diario de Catalina la Grande y saber si de verdad Miranda se acostó con ella, o si realmente Catalina la Grande era tan ninfómana como hablaban, o simplemente era la especulación y la habladuría a siglos vista de lo que fue una mujer de poder. Como pudiera salir mañana un diario secreto de la reina Elizabeth II de Inglaterra, y resulta que en este nuevo libro de la reina Elizabeth hay cosas importantes que no hemos visto y que no sabemos, y que habla acerca de cómo la reina Elizabeth está haciendo uso de su feminidad con otras personas. Y es un diario que está oculto en algún sitio del Palacio de Westminster, que nos va a dar una nueva visión de cómo fue ella, y está en un cementerio de libros olvidados porque nadie quiere que se lea. A lo mejor están los mejores poemas de amor que se hayan hecho escondidos allí, porque nadie quiere que se sepa que el amor es eterno y universal, y alguien los escondió en su momento, y todos los que hemos escrito algún poema, lo que hemos hecho es redescubrir el espíritu de esos primeros poemas de amor, sintiéndolos de nuevo. O sea, hay cualquier cantidad de historias en un cementerio de libros olvidados, y cualquier cantidad de lugares donde pudiera estar el cementerio de los libros olvidados. Yo he nombrado 3 lugares: el sitio donde lo ubica el autor en Barcelona, un sitio acá en Buenos Aires, un sitio en mi ciudad natal en Caracas. Pero probablemente el lector escucha que está en Colombia, o el lector que estuvo en Colombia, el lector de los libros olvidados, se lo imaginó en Bogotá, y el que estaba en Perú se lo imaginó perfectamente en los túneles que salían de Lima hacia el Cusco, y el que estaba en el Cusco probablemente pensó que eran estos túneles que seguían saliendo hacia Machu Picchu, y el que está en México se lo imagina debajo de lo que es la actual basílica, o debajo del zócalo principal donde estuvieron los grandes templos mayas y aztecas, que ahí quedaron enterrados tablillas, libros donde Netzahualcoyotl escribía sus poemas, o donde están las últimas palabras de Moctezuma, o donde están las últimas palabras de Cuauhtémoc. Imagínense lo fuerte que pudiera ser encontrar en Estados Unidos, debajo del Congreso de la República, como plantea Dan Brown en uno de sus libros, un pasillo que dé a una biblioteca, y en esta biblioteca estén las memorias secretas de Franklin, tratados secretos entre Washington y, no sé, estoy hablando, y cualquiera, y John Adams, o el diario de Abraham Lincoln, donde confiese que él sabía que iba al teatro a morir, pero que su convicción democrática lo obligaba a no rehuir de su destino, y como no podía rehuir de su destino, asistió al teatro a sabiendas de que lo iban a matar. Imaginen cuántas cosas puede haber en cementerios de libros olvidados. En Praga, la verdadera historia del golem. En Roma, en las bibliotecas de las grutas vaticanas, se pueden imaginar cuántos códices, cuántas primeras ediciones, cuántas cartas de los santos, de los mártires están.
cuántos evangelios apócrifos o no. Incluso es posible que esté el famoso documento Q, del cual hablaremos en otro episodio. Un cementerio de libros olvidados no es solamente un concepto para leer, es un concepto para vivir, para imaginar, para compartir. Yo espero que a partir de que ustedes escuchen esto, compartan un libro y no dejen que ese libro caiga en el olvido. No digo que tengan que compartir las grandes obras de la literatura universal, no, un libro, ese libro que les llegó, ese libro que les hizo sentir parte de la historia, ese libro cuyo personaje ustedes hubieran querido ser, ese libro que tiene frases que los motivan o que los identifican o que les hacen recordar que el mundo es más que lo que está al simple alcance de las manos. Un libro, hay muchísimos, y por eso existen estas conversaciones sin editar, donde yo hablaré de muchos de los libros que a mí me han impresionado y de sus frases, o de los que marcaron un punto de inflexión en mi vida, por A o por B, o porque simplemente me gustan y porque puedo verlos 1, 2, 3, 4 veces, y al releerlos y al volver a ellos les encuentro un nuevo significado. Mi consejo: no dejen que los libros se olviden, no vivan en un cementerio de libros olvidados. Compartan y hagan que el alma de sus libros crezca y que el conocimiento sea una parte de todos. Para mí, un placer conversar con ustedes. Nos vemos en nuestro próximo episodio.